Y hoy vamos a estar leyendo Mateo capítulo 17, y vamos a leer del versículo 24 al versículo 27, y es lo que vamos a estar reflexionando en el día de hoy. Y dice la palabra de Dios empezando en el versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Y Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Y esta es la palabra de Dios que vamos a ver en el día de hoy. Y me gustaría que viéramos todos los versículos del 24 al 27, porque usualmente cuando se lee este pasaje se tiende solamente a leer el versículo 27 y decir, bueno, el milagro de que Jesús le dijo a Pedro que se fuera a sacar un pescado del agua y que dentro de ese pescado iba a estar un estatero, es decir, el precio exacto de 4 dracmas para pagar el impuesto de ambos. Y a veces tendemos simplemente a resumirlo en que es un milagro más del Señor. ¿Sí? A veces tendemos a decir que solamente es una manifestación más de Dios para proveer en medio de nuestras necesidades. Pero hoy quisiera que pudiéramos verlo un poquito más amplio que eso. Obviamente, no podemos negar que el Señor provee en medio de nuestras necesidades, aún de maneras milagrosas, como fue en este caso que fue decirle: ve y saca de la boca de este pez una moneda. Y yo me imagino a Pedro: bueno, está bien, va, él pesca, saca el pescado y aquí está lo que el Señor me había dicho. ¿Cuántas veces tú y yo hemos experimentado provisión milagrosa que no nos lo esperábamos de esa manera? Pero hoy quisiera que pudiéramos poner eso un momento al lado y viéramos todo este pasaje en su contexto general, y es ver qué es lo que realmente está pasando para que podamos verlo y vivirlo en nuestro día a día. Y es importante porque este pasaje, mi querida familia, empezando desde el versículo 24, nos hace pensar que la vida cristiana no se trata solamente de nuestra área espiritual, sino que también de manera activa, por medio de nuestras acciones, estamos llamados a llevar una vida que glorifique a Dios bajo el gobierno que se esté rigiendo mientras estemos aquí en la tierra. Es increíble cómo después de que Jesús confronta una y otra vez a sus discípulos por su falta de fe, como vimos hace unas semanas, después Él sigue mostrando grandes milagros y aún les vuelve a recordar una y otra vez que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Ahora llegamos aquí al versículo 24 y dice: cuando llegaron a Capernaum. Y es como si nos estuviéramos encontrando en un momento que pareciera un lunes de nuestras vidas. ¿Y a qué me refiero con eso? Que pasamos momentos maravillosos con nuestra familia en la fe un domingo, adoramos, oramos, escuchamos la palabra de Dios, en algunos momentos somos confrontados, en otros momentos somos guiados, en otros momentos somos tal vez animados o consolados. Pero se acaba el día domingo, llega el día lunes, y cuando emprendemos esa nueva semana, ¿con qué nos encontramos? Porque es que a veces se nos olvida que aún en esos días también se necesita hacer y ejercer un verdadero cristianismo. Y cuando empieza el lunes, entonces pareciera que desconectáramos nuestro cristianismo de las responsabilidades que tenemos, por ejemplo, en nuestro trabajo. Empieza el día lunes y uno pareciera desconectar iglesia y trabajo, mi vida espiritual y los deberes que tengo en el lugar donde tal vez tenga que ejercer una labor. A veces tendemos a desconectar, por ejemplo, las responsabilidades que tenemos de pagar nuestras deudas, de, por ejemplo, respetar las reglas, de conducir, de obedecer las leyes del país y el estado donde tú y yo vivimos. Y eso es lo que me refiero con que cuando ellos llegaron a Capernaum es como si fuera un lunes más para nosotros. Nos enfrentamos con el día a día. Y aquí ellos acaban de vivir momentos únicos, o sea, la confesión de Pedro, el momento de la transfiguración, Jesús les dice que va a morir y va a resucitar, la confrontación por su falta de fe, y como que pasa todo esto y están como espiritualmente súper recargados. Pero entonces después dice que llegan a Capernaum y lo primero que viven es: y vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿y vuestro maestro no pagará también el impuesto?
Y él dijo, sí. O sea, están viviendo algo que no tiene que ver nada con lo que habían experimentado antes. Es decir, el día a día de lo que vivían todas las personas en Capernaum. Y curiosamente, mi querida familia, nos hace pensar en el día a día que tú y yo vivimos cuando vamos tal vez de este lugar y llegamos a nuestros sitios de trabajo o a nuestro vecindario, ¿verdad? Y nos hace pensar, ¿verdad? De cuán responsables tú y yo estamos llamados a ser, aún en estas áreas de lo que es el gobierno del área o de la región o de esa época de nuestras vidas. Y curiosamente, cuando se tocan esos temas, y en especial el tema de la política dentro de círculos cristianos, parecieran siempre existir como que dos extremos. Hay un extremo de todos aquellos que quisieran como promover e incluso llevar a toda una congregación a respaldar a algunos gobernantes porque tal vez apoyen ciertos valores cristianos de alguna manera, o en otros momentos de darle la espalda completamente a algunos gobernantes precisamente porque se oponen a muchos valores cristianos. Y entonces está ese primer extremo de personas que dicen ser cristianas y parecieran ser más políticos que cristianos, tratando de ya sea apoyar, defender o en otros casos criticar y negar a otro gobernante. Y parecieran como tomar un respaldo como un poquito excesivo, diría yo, a tal punto que el púlpito se vuelve un lugar para más bien llevar a toda la congregación a que respalden también a esta persona. Como diciéndoles en pocas palabras, vale la pena que voten por esta persona, vale la pena que sigan los mandatos, las reglas de este gobierno, etc. Pero es increíble que la Biblia nos muestra, mi querida familia, que el cristiano no está llamado a promover agendas políticas. Tú y yo no estamos llamados a promover agendas políticas según la Biblia, sino más bien ¿qué? A orar y a someternos a las autoridades, porque cada una de esas autoridades es puesta por Dios conforme a su soberanía y su voluntad, como vamos a ver ahorita más adelante. Pero entonces está ese extremo de personas que dicen ser cristianas y quisieran más bien promover agendas políticas. Pero también hay otro extremo de los cristianos que más bien prefieren alejarse completamente de todo ámbito gubernamental, separándose totalmente del gobierno del mundo. ¿Por qué? Porque llegan a malinterpretar ese pasaje cuando se habla de nuestra ciudadanía celestial. Y entonces dicen, bueno, como ahora yo soy un ciudadano del cielo, entonces yo ya no tengo que meterme en asuntos terrenales de la sociedad, del gobierno, etcétera, a tal punto que llegan a completamente abandonar todo tipo de participación y aún cumplimiento de algunas leyes, de algunas reglas y deberes puestos por el país donde viven. No solamente aquí en Estados Unidos, sino digo a nivel mundial. Hay un extremo de cristianos que, como dicen que su ciudadanía es celestial, entonces ya para ellos respetar las reglas, seguir los deberes impuestos por el gobierno del lugar donde estén viviendo, entonces según ellos es algo que ya no tienen que vivir. ¿Por qué? Porque tienen una ciudadanía celestial. Y es con eso en mente, mi querida familia, que nos preguntamos entonces, verdaderamente, cuáles son las responsabilidades civiles que tú y yo estamos llamados a cumplir como verdaderos cristianos en el país donde el Señor nos esté teniendo en algún momento? Bueno, por su misericordia hoy estamos aquí, tal vez en otro momento nos tenga en otro lugar, y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué responsabilidades civiles tengo yo de cumplir en el país donde Dios me tiene en X o Y momento? Los que están viajando, por ejemplo, los que se encuentran fuera del país, de vacaciones extendidas, qué sé yo. ¿Qué responsabilidad civil tengo yo de respetar las reglas que se ponen en el país donde estoy de vacaciones? Todas esas cosas deberíamos llevarnos a pensar, y tal vez tú dirás, bueno, y este pasaje entonces, ¿dónde habla de todo eso? Bueno, pues vamos a empezar a desarrollarlo porque es importante que podamos responder a esa pregunta de qué es lo que estoy llamado a cumplir con responsabilidad en el gobierno que se está ejerciendo en el momento en el que tal vez yo esté con vida. Dice el versículo 24, entonces, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? O sea, es decir, Pedro estaba volviendo con Jesús ¿a dónde? Al lugar de residencia. Es donde vivía Pedro.
Y Jesús pues obviamente estaba yendo con él. Y las autoridades pues muy seguramente era un lugar muy pequeño, los que han tenido la oportunidad de estudiar o incluso visitar Capernaum, es un lugar muy pero muy pequeño. Entonces, como cuando decimos en nuestros países, es que en ese pueblito todo el mundo se conoce. Entonces, claro, llega Pedro después de estar ausente de tantos años, estar caminando y yendo a todos estos sitios con Jesús para proclamar las buenas nuevas. Y las autoridades del lugar entonces ven que volvió Pedro a su casa, que volvió a Capernaum, al lugar donde vivía, y que lo primero que hacen, ¿cómo se dicen? Los cobraimpuestos van y le dicen, oye, ¿y ustedes no van a pagar? ¿Pagar qué? Bueno, las 2 dracmas. ¿Qué es eso de las 2 dracmas? Por razones de tiempo no va a poder entrar en muchos detalles, pero les recomiendo que puedan tal vez en un momento leer Éxodo y Nehemías, pero en pocas palabras, ese impuesto de las 2 dracmas era para el mantenimiento del templo en Jerusalén, para toda la cosa estructural, por decirlo así. En la época de Nehemías se cambió el porcentaje, por decirlo así, porque el pueblo había acabado de volver de un exilio, entonces había muchos faltantes en la vida de las personas, pero aún así no se dejó de dar un impuesto. ¿Para qué? Para el templo de Jerusalén. ¿Y cuánto era esa cantidad que se pagaba? Dice ahí 2 dracmas, pero realmente ¿cuántos son 2 dracmas? Bueno, eso era más o menos 2 días de salario de un trabajador promedio. O sea, si tú estuvieras en esa época, tú trabajas tus 2 días, esos 2 días sería el valor más o menos de lo que sería el impuesto a pagar. ¿Y cada cuánto se pagaba? Bueno, era algo que ellos tenían que pagar anualmente. Una vez al año tenían que pagar eso y solamente se le ejercía a personas mayores de 20 años, según dice Éxodo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, Pedro estaba fuera de la ciudad por bastante tiempo. Cuando él vuelve, no sabemos exactamente en qué momento del año vuelve, pero vuelve. Y según esta conversación es que antes de irse, él no había cumplido ¿con qué? Con su deber de pagar el impuesto. Vuelve él entonces a Capernaum y le dicen, mira, tienes que pagar por estas cosas. Y vemos entonces, mi querida familia, ya aquí 2 grupos de personas. Bueno, primero estaba pues Pedro y ahora estamos hablando también de aquellos que están ¿qué? Yendo a recaudar los impuestos bajo la autoridad del gobierno de la época. Había un gobierno en Jerusalén en ese momento, en todo Israel, que determinaba todas estas cosas para que se siguieran con orden. Y por eso entonces van a preguntarle no solamente a Pedro, sino también de su maestro. Y mire que Pedro, aún sin siquiera consultarlo con Jesús, él responde y él dice, sí, o sea, le dicen, ¿y tu maestro va a pagar? En vez de decirle, pero un momento voy a preguntarle a ver si puede pagar hoy o no, no sé si tenga plata, qué sé yo. ¿Qué dice Pedro? Sí, sí, Jesús va también a pagar. Versículo 25 y 26 dice, y él dijo, sí. Y al entrar a la casa, Jesús le habló primero diciendo, o sea, ya Jesús sabía qué era lo que estaba pasando y nos muestra su soberanía. Y él le dice, ¿qué te parece, Simón? O sea, ya le va a hablar de esto que acabó de experimentar allá afuera. Le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tributos o los impuestos? O sea, ya le está haciendo pensar a Pedro. Esto que acabas de vivir también tiene una conexión en lo que es tu vida espiritual. ¿Cómo ejerces tú la verdadera fe? Y entonces él le pregunta, ¿a quién se le cobran tributos o impuestos? Es decir, ¿quién tiene que dar bienes materiales, tributos de tierra, de cosechas, etcétera? Y los impuestos, ya lo que es financieramente hablando, dinero. ¿De sus hijos o de los extraños? O sea, es una pregunta muy clara. Jesús le dice, ¿de quién van a cobrar los reyes? ¿De sus propios hijos o de los extraños? Y Pedro le dice, no, pues de los extraños. Y entonces Jesús le dice, ok, entonces los hijos no tienen que pagar. Y aquí cuando habla de extraños y cuando habla de hijos, ahí está él haciendo una pregunta en un contexto de lo que son los gobiernos de la época. O sea, en esa época eran la casa de no sé quién, ese era el gobierno de la época, la casa de Herodes, la casa de Pilato, ese era el gobierno que se estaba ejerciendo en cierta manera. Y los reyes o los gobernantes de esa época, entonces cuando él decía sus hijos, se estaba refiriendo a toda su familia. Y cuando decía a los extraños, se estaba refiriendo a todas las personas que eran súbditos de ese gobierno. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús con esta pregunta que le hace a Pedro? Él está diciendo en pocas palabras que los reyes terrenales no le van a cobrar impuestos a sus propios hijos.
Eso no lo hacen los reyes terrenales, según está diciendo aquí Jesús. En otras palabras, ya aquí como que Pedro estaba empezando a sentar cabeza y se dio cuenta que esto no era una conversación cualquiera. Para Pedro yo creo que esto debió haber sido muy, pero muy claro. ¿Por qué? Porque justo antes de esto habían pasado por la transfiguración, antes de eso habían estado en Banias. ¿Y cuál fue la proclamación y la confesión de Pedro en aquel momento? Tú eres ¿qué? El Cristo, el Hijo de Dios. O sea que este impuesto que le estaban cobrando a Jesús y a Pedro y toda esta conversación empezó a conectarse con lo que habían vivido anteriormente. Y Pedro, yo creo que para él fue, ya entiendo. Tal vez tú digas, no, todavía yo no entiendo. Bueno, en palabras más fáciles, Jesús le estaba diciendo a Pedro que como él es el Hijo de Dios, entonces no está obligado a pagar el impuesto del templo. Eso era lo que Jesús estaba llevando a Pedro a entender. Por eso él hacía la pregunta de hijos y extraños. Y entonces Pedro está pues analizando toda esta conversación, pensando en lo que había confesado anteriormente y dice, ahora entiendo por qué me dices esto. Jesús le dice, yo como hijo de Dios, yo no estaría obligado para pagar el impuesto del templo. Y si Jesús no hubiera dicho nada más después de eso, pues muchos cristianos en el día de hoy tendrían una base para justificar que como son coherederos de Cristo, que porque como tienen una ciudadanía celestial, entonces están exentos de pagar de cualquier pago de impuestos. Hay personas que dicen, no, pues yo ahora como le pertenezco a Cristo, todo es para Cristo, entonces yo nada que ver con las cosas del mundo. Pero es curioso cómo Jesús no se quedó callado después de decir esto. Él continuó hablando con Pedro, él no le dijo, entonces los hijos están exentos, no paguemos. Jesús no le dijo eso. Continuó Jesús hablando y le dijo, versículo 27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y paga por ti y por mí. ¿Cuánto era el impuesto por persona ahí en ese momento? 2 dracmas por persona. Y Jesús entonces envía a Pedro a buscar este pez, ¿verdad? Sacarlo del agua. Y dice que había un estatero. Un estatero son 4 dracmas, es decir, la cantidad exacta para pagar por ambos de ellos dos. Y vemos entonces, mi querida familia, que Jesús le está enseñando algo a Pedro. Y era que era necesario pagar el impuesto. No solamente para cumplir con el gobierno de la época, sino que también era necesario hacerlo de buena gana y sin discutir. En pocas palabras, Jesús estaba llevando a Pedro a aprender algo para vivir en su vida cotidiana. Es decir, mira Pedro, por más injusto que ellos puedan ser con este impuesto, por más injustos y por más mala manera o de manera irresponsable ellos puedan gastarse todo este dinero, Jesús le dice a Pedro, vamos a pagarlo. Jesús le muestra a Pedro que tiene una responsabilidad civil de cumplir con las reglas gubernamentales impuestas. Y es increíble, mi querida familia, que si Jesús mismo no reclamó en el pago de este impuesto, aún al mismo lugar, si se acuerdan cómo Jesús le decía a ese lugar, cueva de ladrones. O sea, él hubiera podido haber dicho, yo cómo voy a pagar el impuesto a esa cueva de ladrones. No, mejor usémoslo para otra cosa. Pero Jesús mismo no reclamó, aún llamando ese lugar cueva de ladrones dirigida por malos líderes, sino que simplemente él cumple con su responsabilidad que tiene ahí en la tierra bajo el gobierno que está en la tierra. Y entonces nos podemos a pensar y decimos, si ni siquiera Jesús reclamó el pago de su impuesto, ¿qué nos hace pensar a nosotros que podemos estar exentos de cumplir tal vez el orden, las reglas y aún pagos al gobierno que Dios quiere permitir que tenga el poder en este momento? Dios es el que pone y quita reyes. Dios es el que pone y quita autoridades gubernamentales, ya sean dentro del ámbito político, ya sea también autoridades dentro de lo que es nuestros lugares de trabajo, es decir, jefes, supervisores, managers, como lo quieran llamar. Todo eso está dentro de la soberanía y la voluntad de Dios. Es el que quita y pone autoridades, gobiernos. Aún dentro del círculo de la iglesia es el que pone y quita líderes espirituales. Y bajo todo este tipo de gobierno, ya sea el de la iglesia, ya sea el de la familia, ya sea el del trabajo, ya sea el del país donde tú y yo estemos viviendo, hay reglas que se deben seguir siempre y cuando
y esto es importante, siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad de Dios, como vamos a ver más adelante. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo primero que le dijo a Pedro? Vamos a pagar, ¿para qué? Para no ofenderles. Y uno lee esta palabra, dice para no ofenderles, y uno se imagina, ay, pues para que no se molesten. La traducción realmente del idioma original aquí se traduce esa para que no seamos de tropiezo. No ofenderles de que, uy, qué pena, discúlpeme, sino que tú y yo no seamos de tropiezo. Es decir, le estaba Jesús enseñando a Pedro, es mejor que paguemos para que no sean de tropiezo. Cuando uno se pone a estudiar cada vez más este término, no ofenderles en el idioma original, nos lleva a ver que era para que las personas no se indignen de aquellos que han puesto su fe en el Señor. Es decir, en el día de hoy, para que no digan ni hablen mal que es que los cristianos no damos buen testimonio de cumplir con las reglas que hay en el lugar donde tú y yo estemos habitando. Y es un testimonio que también estamos llamados de dar a los perdidos, a las personas que uno conoce de Cristo y empiecen a ver en nosotros aún integridad en cosas como, bueno, voy a pagar estas cosas de manera diligente y responsable. Voy a respetar mis autoridades, mis jefes, mi familia, las personas que tienen autoridad en la iglesia. ¿Para qué? Para dar testimonio a todos aquellos que aún no conocen de Cristo. Y entonces, por eso Jesús le dice ahí a ellos, para no ofenderles, es decir, para que los demás no se indignen y empiecen a decir, es que mire cómo son todos los cristianos. Y es importante entonces empezar a verlo de esta manera, mi querida familia. O sea, a veces tendemos a resumir este pasaje solamente o al milagro del pez sacando la provisión del Señor o a resumirlo solamente a que es que los cristianos tienen que aportar financieramente para la iglesia. Pero este pasaje ni siquiera nos está hablando a nosotros del diezmo, no nos está hablando a nosotros de la responsabilidad que tenemos también de diligentemente cumplir con la voluntad del Señor dentro de lo que es la iglesia. Aquí simplemente está hablando de un impuesto extra que se estaba cobrando. ¿Bajo quién? Bajo el gobierno que estaba en Israel en ese momento. Y entonces vemos que hay instituciones, ¿verdad? Es decir, instituciones autoritarias o instituciones gubernamentales que existen en el mundo. Y mi querida familia, la Biblia nos muestra que eso no tiene nada de malo, que hayan gobiernos en cada nación. Es más, la Biblia a nosotros nos habla de 3 instituciones que Dios creó en el mundo. ¿Y Dios las creó para qué? Para establecer orden. Orden social, orden familiar, orden de todo tipo, por medio de las autoridades que Él ha puesto en el mundo. Si no hubiera gobierno en las naciones, si no hubieran presidentes, si no hubieran autoridades, si no existiera autoridades dentro de la familia, delegadas, si no existiera autoridad y dirigentes en el sitio de trabajo y aún en la iglesia, realmente estaríamos viviendo en una anarquía total, donde cada quien hace lo que mejor le parece. ¿O no fue eso lo que pasó justo antes de Reyes? Cuando tú empiezas a leer Primera de Reyes, te das cuenta que ya llega el primer rey a Israel. Pero antes de eso, ¿quién había? Jueces que Dios levantaba por misericordia, porque el pueblo estaba patas arriba. Pero es increíble como tú lees Jueces una y otra vez y capítulo tras capítulo y dice, y el pueblo hacía conforme mejor le parecía, porque no había rey en Israel en aquellos tiempos. Porque el pueblo hacía conforme le parecía, porque no tenía quien los guiara, quien les diera una estructura de mantenerse ordenados, porque no tenían quien les llevara a vivir en integridad. Y entonces hacían como mejor les parecía. Entonces la Biblia nos muestra a nosotros, mi querida familia, que sí, hay varias partes en las que Dios nos habla claramente que es Él el que instituye gobiernos en el mundo, específicamente 3. La familia, Él también instituye la iglesia y también instituye el Estado, es decir, el gobierno sobre las naciones. ¿Para qué? Para que haya orden. Orden en todo lo que tú y yo vivamos y hagamos aquí en la tierra. Dice Proverbios 29, versículo 18, donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer. Pone eso en contexto familiar. Donde no hay un buen padre, la familia no sabe qué hacer. Pone eso en un contexto de presidencia, donde no hay un buen presidente, un país no sabe qué hacer. Pone eso dentro de una iglesia, donde no hay un buen pastor, la iglesia no sabe qué hacer. Pone eso en cualquier contexto de trabajo, donde no hay un buen supervisor, un buen manager, el resto de los empleados no saben qué hacer.
Y vemos entonces, mi querida familia, que cuando hablamos de gobierno y autoridad, es algo que es instituido por Dios. Pero ¿qué pasa? A veces tendemos a verlo de la manera errónea y tal vez cuando nos hablan de autoridad o de gobierno los vemos a ellos como si fueran supremacía, los superiores. Pero realmente no debería ser de esa manera. La autoridad es delegada de parte de Dios para que se cumpla un propósito, pero eso no significa que ellos sean superiores o mejor que nosotros. Simplemente es una persona que Dios ha designado. Y lo vemos, mi querida familia, en las tres instituciones que Dios muestra según la Biblia. Bueno, una de ellas la vemos en Génesis. Ya en Génesis se habla de la institución de las familias. Y para que una familia funcione correctamente, debe ser gobernada bajo el orden instituido por Dios. Y ya en algún momento profundizaremos en otra ocasión sobre cómo se ve el gobierno de la familia, por qué es beneficioso vivir de esa manera. Pero otra institución que Dios ha establecido, ¿cuál es? Como ya les dije, es el de la iglesia. Y lo hemos estudiado en las últimas semanitas, aún cuando hablamos, ¿verdad? En aquel pasaje cuando Jesús le dice a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y de ahí para adelante empezamos a ver un poco lo que era la institución y la autoridad de la iglesia. Y lo que hemos visto a lo largo de nuestras clasecitas nos muestra que cómo el Señor ha permitido que ciertas autoridades sean delegadas. ¿Para qué? Para que se lleve un gobierno sano dentro de la institución que se llama la familia en la fe. Pero hoy quisiera enfocarme en esta tercera, y es la institución del Estado, porque aquí Mateo 17:24 no nos está hablando de la familia, no nos está hablando tampoco de la iglesia, nos está hablando ¿de quién? Del Estado, del gobierno de la nación de ese momento. Y esa tercera institución, mi querida familia, también la vemos que viene de parte de Dios. No es que una persona se le antojó y dijo, y ahora yo voy a ser rey de este lugar. No, aún esas cosas Dios muestra por allá en el Antiguo Testamento, reyes como el de Persia, que dice que Dios dispuso y permitió que pudiera llegar al poder para que cumpliera un propósito. Y asimismo en el día de hoy también vemos que las naciones tienen gobernantes porque Dios lo ha permitido, ya sea unos para beneficio y bendición para el pueblo, o en otros casos puede ser de justicia, juicio y castigo para una nación que no ha glorificado el nombre de Dios. Solamente Dios sabe por qué permite que un gobernante esté puesto ahí. Pero mire lo que dice Hechos 17:27. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Hechos 17:27. Lucas nos está diciendo en pocas palabras que Dios creó todas las naciones en la tierra y es Él. Antes de ponerlas y decir aquí vas a estar tú y tú, antes de ese momento Él ya había determinado hasta dónde se iban a expandir, quién se iba a levantar, hasta cuándo iba a gobernar, cuándo iba a caer, cuándo iba a llegar el próximo. Todo está dentro de las manos de Dios. Es decir, Dios fue quien estableció el gobierno en las naciones para que la sociedad viva de una forma ordenada, y que como cristianos tú y yo estemos llamados a sujetarnos a las autoridades que Dios ha establecido, ya sea en el hogar, ya sea en la iglesia, y como estamos hablando hoy, ya sea en el país o en el estado en el cual estemos viviendo. Aún así, mi querida familia, muchos se pueden hacer la pregunta, y es si realmente entonces deben o no obedecer las leyes establecidas por el gobierno en el cual estén viviendo. Y la manera como Jesús le responde a Pedro debería ser más que suficiente para darnos guía en este tema. Es decir, si Jesús fue y pagó lo que él ni siquiera era obligado a pagar, pero aún así lo hizo, pues, ¿qué diríamos nosotros? Bueno, pues sería una respuesta muy clara, decir, bueno, pues yo también me someto a las autoridades y gobiernos que estén establecidos en el país o en el estado o en el lugar donde esté de vacaciones, porque es lo que el Señor me está llamando a hacer, siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad y sus principios. Pero es increíble que no solamente somos tú y yo los que a veces entramos como en crisis y decir, uy, ¿será que sí hago caso a esto? ¿Será que no? O sea, aún los cristianos del primer siglo se hacían esa misma pregunta. Y yo no sé si ustedes se acuerdan la persecución tan fuerte que estaban viviendo ellos bajo el Imperio Romano. En una de las clases hablamos de una persecución muy, pero muy airada y violenta que se estaba haciendo en contra de los cristianos. 10 olas de persecución, una después de otra.
Y en medio de ese gobierno de opresión, en medio de un gobierno injusto que les perseguía hasta la muerte, ellos se hacían la misma pregunta: ¿será que tenemos que ser responsables y obedecer las leyes civiles de Roma? ¿Será que tenemos que pagar los impuestos de Roma? ¿Será que tenemos que seguir las reglas de Roma? Si es que nos están persiguiendo hasta la muerte. Y miren lo que escribe Pablo en su carta a los romanos. Capítulo 13, versículo 2. Él escribe esto a cristianos del primer siglo, cristianos que están siendo perseguidos por el mismo gobierno, cristianos que están teniendo esa misma pregunta. A cristianos, para ser más específicos, Pablo le está escribiendo a los cristianos que están viviendo en la capital de un gobierno de opresión y ataque en contra de los cristianos, para que me lo entiendan más claro. Ahí metidos en el centro. Y mire lo que Pablo les escribe a estos cristianos que se hacen las mismas preguntas. ¿Será que tenemos que sujetarnos a los gobiernos de opresión? ¿Será que tenemos que obedecerles? ¿Será que tenemos que seguir sus reglas? ¿Será que tenemos que pagar los impuestos de Roma? Y mire lo que dice Romanos 13:2 a los cristianos que están en la capital de ese gobierno injusto. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, quienes se rebelan en contra de las autoridades están rebelando ¿qué? Y están resistiendo ¿a quién? A lo que Dios ha establecido. Solamente Dios, mi querida familia, solamente Él sabe por qué permite que ciertas personas suban al poder. Tú y yo nunca lo vamos a entender mientras estemos aquí en la tierra. Solamente Él sabe por qué permite que algunas personas de carácter opresivo puedan llegar a gobernar en ciertos países o en esta nación también. En otros momentos se levanten otros gobernantes que tal vez sean de mano un poco más suave y de bendición para otros. Solamente Dios sabe por qué ha permitido todo esto. Tal vez yo me imagino todos los cristianos del primer siglo, en un momento que lleguen al cielo y se encuentren todos, y tal vez tú y yo podamos hablar con ellos, les preguntemos: ve, ¿y qué te dijo Dios de por qué te permitió vivir bajo el gobierno de Roma tan fuerte y con tanto sufrimiento y aún así seguir cumpliendo con las reglas de ese lugar? Una buena pregunta para hacerles a los cristianos del primer siglo cuando los veamos allá en el cielo. Preguntarle a Dios: ¿y por qué tú permitiste que estos gobernantes se levantaran 10 para hacer exactamente uno después de otro hasta que llegaron a Constantino y a partir de ahí ya frenó un poquito la persecución? ¿Pero por qué? Bueno, en ese caso era ¿para qué? Para que el cristianismo llegara a extenderse cada vez más, aún bajo un gobierno que le hacía la vida casi que imposible. O sea, mire lo que el mismo Pilato le dice a Jesús en Juan capítulo 19, versículo 1. Me gustaría que lo pudieran buscar. O sea, Pilato está hablando con Jesús, él está ahí en un trial, está en un juicio. Y mire lo que Pilato le dice a Jesús. Versículo 11, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte? Pilato le está hablando a Jesús y le dice: ¿tú no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte? Y mire lo que Jesús le responde: ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Pilato pensó que él llegó al poder por sí mismo y porque es fuerte y porque es de mano dura y todo esto, pero ¿qué le dice Jesús? Tú no estarías gobernando en este lugar si Dios no lo hubiera permitido. O sea, Jesús estaba a punto de decir, de enfrentar el sufrimiento del madero. Y él no dijo: yo soy el Hijo de Dios, es el que te puso a ti como poder, yo no tengo que aguantarme ni estos juicios, yo mejor me voy. Para nada, él se sometió a un gobierno que estaba buscando quitarle la vida. Y mire, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte? Y la manera como Jesús responde ante un gobernante que, sí, duro, un gobernante cruel: ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. O sea que no solamente lo vivimos tú y yo bajo el gobierno que tal vez se pueda levantar en diferentes épocas mientras estemos vivos. No lo vivimos solamente tú y yo cuando vayamos por allá, qué sé yo, a un país donde las leyes son completamente opuestas a lo que estamos acostumbrados a vivir. No lo vivimos tú y yo solamente. ¿Lo vivieron quiénes? Los cristianos del primer siglo, cuando Pablo les escribe allá, cuando están en Roma. Lo vivió el mismo Jesús cuando estaba bajo el gobierno de Herodes y de Pilato. Lo vivió Juan el Bautista.
Lo vivieron todos los primeros cristianos y algo que tú y yo seguimos viviendo en el día de hoy. Por eso es importante pensar, mi querida familia, lo que Pablo le escribía a los romanos. Él les dice a los cristianos que recuerden que los gobiernos, por más malos que puedan ser, son puestos por Dios y están para el servicio de Dios. Dice Romanos 13, versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Y aún así, mi querida familia, muchos cristianos en el día de hoy no quieren ver esto, a tal punto que empiezan a hablar mal de las autoridades. Yo no sé cuántas veces tú te has cruzado con un cristiano que empieza a hablar mal de los gobiernos del momento. Y con esto yo no estoy ni defendiendo ni atacando el gobierno actual de esta nación. Como les dije, no estamos aquí detrás de un púlpito para promover agendas políticas, para nada. Es simplemente ver lo que dice la palabra de Dios en un tema que tal vez es incómodo para muchos, y es este tema gubernamental. Pero entonces aún así vemos y nos encontramos con muchos creyentes en el día de hoy que hablan mal de los gobernantes que Dios ha permitido que se levanten en ciertos momentos, ya sea el de esta época o del pasado, del antepasado o el que va a venir más adelante, qué sé yo. Pero no podemos negar, mi querida familia, que es algo que se escucha muy frecuentemente, muy frecuentemente. Hablando solamente del Estado, ahora pongámoslo en las otras instituciones que Dios estableció, la familia, por ejemplo. ¿A qué padre le gustaría que su hijo hable mal de él? Ahora pongámoslo en el contexto de la iglesia. ¿A qué autoridad delegada de la iglesia le gusta que hablen mal de su persona? Y ahora ponlo nuevamente en el contexto de Estado y nación. ¿Qué pensaría un gobernante de estos de todo lo que tal vez la gente diga en el día de hoy sobre él o ella? O sea, la Biblia nos muestra, mi querida familia, que aún las autoridades del país, por más malas que sean, se deben respetar. Los jefes en el lugar del trabajo se deben respetar. Bien lo decía Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pon eso en los mismos contextos de tu día a día en el trabajo. ¿Cuántas veces tú escuchas o tal vez viene de ti mismo que empiezas a hablar mal aún de tu propio jefe, de los supervisores, de los dueños del lugar, qué sé yo? Y nos hace pensar si realmente hay un respeto por las autoridades, porque si no hay respeto por esas autoridades, ya de entrada uno dice, ¿yo por qué voy a querer dejarme regir por las reglas que haya sobre X o Y institución? O sea, son cosas importantes que tú y yo tenemos que preguntarnos. ¿Para qué? Nuevamente, para no ser de tropiezo para las otras personas que estén viviendo en ese país, trabajando en ese lugar o asistiendo a esa iglesia, sea cual sea la autoridad y el gobierno al cual tú estés pensando en el día de hoy. Curiosamente, Pedro, mi querida familia, él entendió esto con claridad. Él lo entendió muy claro, recordemos, llegaron a Capernaum, pum, llegaron allá, les empezaron a cobrar el impuesto. Jesús dijo, ¿a quién se le cobra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le dijo, a los extraños. Y Jesús dijo, entonces pues nosotros no tendríamos que pagar, pero para no ofenderles, para no ser de tropiezo, para que no se indignen por nosotros, vamos a hacerlo. Y Pedro entonces entendió a plenitud esta conversación con Jesús y nunca se le olvidó ese principio. Y miren lo que Pedro mismo escribe en su primera carta, primera de Pedro capítulo 2 versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, ya sea a los superiores o ya sea a los gobernantes. El mismo Pedro escribiendo esto. Por causa del Señor, no por el que dirán, no para que digan que yo soy un ciudadano número uno, digan, wow, mira esa persona cómo cumple las leyes del gobierno, del Estado, de su trabajo al 100%. No, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, ya sea a los superiores y ya sea a los gobernantes. Y aquí está hablando todo tipo de ámbito que se rige bajo un gobierno. O sea, mi querida familia, ser cristianos
no nos libera de las responsabilidades y de la obediencia a las leyes civiles del lugar donde tú y yo estemos viviendo. Ser cristiano no nos libera de las responsabilidades y obediencias de cumplir las reglas del lugar donde tú y yo estemos trabajando. Por dar un ejemplo, es que yo me volví el favorito de mi jefe. Y el jefe te dice a ti, si quieres llega tarde, no pasa nada. Si quieres vete temprano, no pasa nada. Pero hay un manual de convivencia en el trabajo que dice que todos los empleados están llamados a llegar a tal hora y salir a tal hora. ¿Qué debería hacer el verdadero cristiano? Es decir, bueno, por más que yo sea el favorito de mi jefe, por más que él me diga que pueda llegar tarde o salir temprano, voy a cumplir el horario designado. ¿Para qué? Para que los demás que trabajan en ese lugar no se indignen y piensan que ese es el comportamiento de todos los cristianos. De, uy, tan aprovechado, claro, como es el favorito, porque lo quieren, X o Y, ¿verdad? Es decir, para que no caigan a causa tuya. La pregunta es, ¿será que eso va en contra de la voluntad del Señor? ¿Cumplir un horario laboral? Por supuesto que no. Entonces, como cristianos estamos llamados a ser responsables y cumplir con este deber. En otro caso, ¿cuántos tenemos deudas? Creo que todos tenemos impuestos, cosas que pagar, la renta, el carro, el seguro. Mejor no sigo haciendo listas porque nos empezamos a asustar así, uy, se me olvidó pagar este mes. Pero, o sea, tenemos que ser responsables aún en eso. En las cosas que en este país también se tienen que pagar cada año. Ya ahorita, por ejemplo, llega la época de los taxis y muchas gentes prefieren evitar, dejar pasar y todo esto. Y aún en este ámbito, mi querida familia, tenemos que preguntarnos y decir, ¿sabes qué, Señor? Por más que yo diga que tú eres mi provisión, que tú me vas a sustentar y todo eso, claro, todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Pero por medio de un verdadero cristianismo, es decir, el lunes por la mañana, ¿cómo voy a andar en medio de este mundo? Aún en este ámbito de pagar deudas, hacerlo con diligencia, hacerlo con responsabilidad, así como Jesús le enseñó a Pedro. Aun si el gobierno usa todos estos ingresos de una manera irresponsable, ¿quién es el que va a hacer justicia al final y al cabo? Dios. Dios es el que permitió que esos gobernantes estuvieran ahí. Por más corrupto que pueda llegar a ser un gobierno de X o Y país, Dios va a hacer justicia cuando sea indicado. O sea, piensa en todas las personas que han puesto su fe en el Salvador, que han sido salvas. Si se acuerdan por allá en Hebreos 11, ese salón de la fama de la fe, como nos compartía Angelita la semana pasada, hombres y mujeres que aún sin ver vivían por fe. Piensa, por ejemplo, en un José en Egipto. Piensa en Daniel por allá en Babilonia. Piensa en Jeremías en medio de la corrupción del gobierno en Israel. Piensa en todas estas personas a lo largo de la Biblia. Por eso es bonito leer la palabra del Señor y ver que ellos no solamente eran amén, Señor, y oremos y gloria a ti. Ellos también, mientras estaban aquí en la tierra, cumplían diligentemente con todas las cosas. ¿Para qué? Por causa del Señor. Por causa de la manera como José se comportó en Egipto, aun cuando de manera injusta lo metieron a la cárcel. Él dijo, bueno, pues si ustedes piensan que yo soy culpable, bueno, para la cárcel voy. Dios tiene un propósito mayor. Después de ahí, él sale de la cárcel, se vuelve a presentar ante el faraón. Faraón se da cuenta que es una persona que es muy fiel, muy digna, muy ordenada en llevar cuentas, en ser un buen administrador de todas las cosas, y lo ponen a él, a José, a administrar las cosas de Egipto. Esa misma generación de egipcios, muchos llegaron a decir, wow, miren el Dios de José. El Dios de José, mire cómo lo sustenta, cómo lo cuida. Pero también mire cómo José es diligente y cómo él respeta aún el gobierno bajo el cual está viviendo. ¿O qué podemos hablar de Daniel? Daniel cumplió al pie de la letra todas las ordenanzas en Babilonia, excepto cuando le dijeron, se te tiene prohibido orar. Se te tiene prohibido adorar a tu Dios. Esos fueron los momentos que dijo, un momentico, pero yo no voy a cumplir con eso. Y ahí se vio el respaldo del Señor. Pero el resto, todas las otras reyes de Babilonia, él las cumplió. Le dijeron que eso es lo que tenía que estudiar, que eso es lo que tenía que ponerse para vestirse, que tenía que hacer todas estas cosas. Pero cuando comprometía su integridad espiritual y se iba en contra de la voluntad de Dios, ahí es cuando Daniel decía, aquí yo marco la raya, de aquí para allá yo no paso. Porque si yo paso estaría ofendiendo a Dios, porque yo paso estaría yéndome en contra de la voluntad de Dios.
pero eso no significó que él hubiera puesto a un lado y no hubiera cumplido con el resto de cosas que se tenían que cumplir, deberes y responsabilidades bajo el imperio babilónico. Él, junto con José y muchos otros de la Biblia, llegaron a ser un gran testimonio de Dios y fueron aún de bendición donde estuvieron. Y hoy, mi querida familia, los cristianos tenemos ese mismo llamado. O sea, a veces tendemos a sobreespiritualizar nuestro andar aquí en la tierra, ¿sí? Aún en las cosas del día a día. Pero ¿qué de vivir el verdadero cristianismo aún con cosas tan pero tan pequeñas como, por ejemplo, cruzar la calle cuando la luz lo indique? Cositas tan pero tan diminutas. Imagínense, salen los cristianos de la iglesia, van caminando ahí en la calle, el semáforo está en rojo y se pasan corriendo igual. ¿Y qué dirá la gente que los ve salir de la iglesia? Amén, aleluya, con sus Biblias en la mano y haciendo estas otras cosas. O sea, pequeñeces como esa, mi querida familia, que nos llevan a decir, bueno, si las leyes dicen que tengo que esperar aquí hasta que eso se ponga en verde, pues voy a esperar a causa del Señor, para que los demás no se indignen y digan, uy, mira, esos cristianos tan irresponsables. Dios me protegerá. Vamos a ver. Uy, si ve, no me dio ningún carro. Dios me protegió. Nos muestra realmente inmadurez espiritual y nos muestra falta de compromiso con la nación o el lugar donde Dios nos está llevando a habitar. ¿Cuántas veces has escuchado de casos de personas que van a viajar a otros países y yo como estoy aquí de visita, yo hago lo que yo quiera? Y rompen reglas y todo, igual como no los pueden llevar a juicio ni nada. Entonces, ¿qué dicen? Pues ya después cuando yo me devuelva me comportaré. Y qué triste ver personas que puedan llegar a vivir de esa manera. Pero entonces vemos, mi querida familia, que pasamos de ver cómo Jesús le enseña a Pedro de cumplir responsablemente leyes gubernamentales que no vayan en contra de la voluntad del Señor, aún en cosas tan pero tan básicas como es la vida social y civil. ¿Qué responsabilidades civiles estamos llamados a cumplir? Y hemos visto entonces, por ejemplo, tú vas a la calle, sobre todo por donde los que algunos viven, que no hay muchos espacios para parquear y no falta el que llega, pone el carro ahí en la mitad de la calle y pone los hazards y las luces empiezan. Dice, yo dejo el carro ahí porque no pasa nada. Pero un verdadero cristiano diría, yo no voy a bloquear la carretera, voy a buscar un espacio, así me demore un poquito más, voy a dejar a la persona que esté ahí tal vez como mi pasajero y vuelvo a recogerla en un rato mientras encuentro parqueo, qué sé yo. Hay maneras de solucionar las cosas, pero no decir, bajar el carro ahí ya y punto. O sea, que lo digan los que viven por ahí, no dice 10 carros seguidos y la policía ahí, por favor, muevan el carro y nadie lo quiere mover. ¿Qué haría un cristiano genuino en ese caso? Ni siquiera va a dar la oportunidad para que le diga mueva su carro. Sabe que no puede estacionarse en ese lugar. Tú y yo estamos llamados a trabajar con ética, con excelencia en toda área de nuestras vidas. O sea, mi querida familia, aún con las minucias de ir al supermercado y ver un avisito que dice ahí, por favor, devuelve el carrito de mercado a esta estación. ¿Y cuántos dejan el carrito por ahí tirado? Cosas tan pequeñas como esa, pero que uno lo haga con convicción y decir, porque es que la autoridad o el gobierno de este supermercado recomienda que se debe llevar esto a este lugar. Bueno, pues yo lo hago. Los extrapasos no me hacen ni me hacen más cristiano ni me hacen menos cristiano. Simplemente lo hago porque estoy cumpliendo un deber y una responsabilidad civil para que haya orden en el lugar donde yo estoy. Y todas estas cosas, mi querida familia, son tan simples, pero son cosas que nos llevan a nosotros a presentarnos como un modelo de integridad para la gloria de Dios. Y es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. O sea, a veces decimos, sí, tú y yo somos la luz y la sal de la tierra. Por supuesto que lo somos. Pero a veces solamente vemos que somos sal y luz de la tierra espiritualmente hablando, yendo a proclamar el evangelio, decirle a todo el mundo que pongan su fe en aquel que les ha salvado, que los ha rescatado, ¿verdad? Muy cierto, por supuesto que sí. Pero también estamos llamados a ser luz y sal de la tierra, dando testimonio aún en estas cosas tan pero tan básicas, que es respetar los gobiernos que Dios ha instituido en la tierra. Y ahora con esto, mi querida familia, claro, estamos llamados a ser modelo de integridad, pero esa integridad se debe ver también de una manera en específica, y es que tú y yo estamos llamados a saber discernir cuándo puedo ejercer la libertad de decir no a alguna de estas reglas y algunas de estas leyes.
¿Cuándo yo puedo ceder y decir, esto yo no lo puedo cumplir para el bien del evangelio, por causa de Cristo, porque va en contra, ¿verdad? De mi fe, porque va en contra de la voluntad de Dios. Y ahí es cuando tú y yo tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender a discernir. Y decir, bueno, esto no lo cumplo porque la Biblia dice esto, esto y esto. Bueno, ya ahí tú puedes decir, ok, esto lo hago con convicción. Pero tú y yo no podemos ignorar que hay muchas otras leyes que no van en contra de la voluntad de Dios. Y asimismo muchas personas no la cumplen. Como si hay otras que son unos mandatos que completamente se oponen a la voluntad de Dios. Ahí en esos momentos, mi querida familia, es cuando tú y yo sí debemos de regirnos bajo lo que dice la Biblia y tal vez responder con el mismo denuedo y pasión de Pedro cuando, si se acuerdan que él estuvo predicando por allá en una plaza, en Hechos, y después se lo llevan a la cárcel, él liberado y él se va nuevamente a la plaza a predicar y le dicen, tú no puedes seguir haciendo esto, es decir, predicar el evangelio. Si el gobierno me está diciendo a mí que no puedo predicar el evangelio, bueno, qué pena, déjame decirte que a quién voy a obedecer, o a Dios o al hombre. Así fue como Pedro le respondió. Pero ¿por qué Pedro respondió con ese denuedo? Con esa valentía, porque sabía que esa regla que le estaban tratando de imponer iba en contra de la voluntad de Dios. O sea que tú y yo estamos llamados a también saber discernir qué es lo que puedo ejercer con libertad y decir, bueno, esto no me va a impedir ser o ejercer mi fe. Esto no me va a impedir predicar el evangelio en las calles. Esto no me va a impedir ser de testimonio para los demás y llevarlos a los pies de Cristo. Pero si algo sí lo hace, ahí es cuando tú marcas la línea. Ahí es cuando tú dices, como a Daniel, de esta línea ya yo no me paso. Y por eso es importante que tú conozcas la palabra del Señor, porque, claro, es necesario discernir hasta qué punto vas a obedecer las autoridades delegadas. Y la respuesta es muy sencilla. Tienes que cumplir todas las reglas hasta que algo te obligue a ir en contra de tu fe cristiana. Ese es el punto y el momento en el que estamos exentos. Eso es lo único. De resto, tú y yo estamos llamados a que si el gobierno dice que de aquí para adelante todo el mundo tiene que ponerse camisa verde y pantalón verde y zapatos verdes. Sí, pues es que a mí no me gusta el verde. Pues que esa es la regla ahora. ¿Será que eso te detiene de ser cristiano? ¿Será que porque ahora vistes de todo verde entonces ya no vas a poder predicarle a los demás de Cristo? No. Entonces, ¿qué debería ser un cristiano en ese momento? Bueno, pues si esa es la nueva regla, voy a comprar toda mi ropita verde, por dar un ejemplo ahí curioso. Pero entonces es importante que pensemos de esto en todos los ámbitos de nuestra vida, empezando desde la institución del gobierno de la familia. ¿Cómo se está gobernando mi familia? ¿Será que mi familia se está gobernando conforme a la palabra de Dios, la voluntad y los mandatos del Señor? Es importante analizar eso. ¿Cómo se está gobernando mi iglesia? ¿Cómo se está gobernando mi lugar de trabajo? ¿Y cómo se está gobernando la nación? ¿Cómo me estoy comportando yo y qué estoy hablando yo de las autoridades y los gobiernos de aquellos lugares? Es importante que tú y yo nos hagamos esas preguntas, mi querida familia. Por eso cada vez que tú te encuentres yendo en contra de estos gobiernos puestos por Dios, cuando te encuentres hablando mal de las autoridades delegadas, tienes que examinar la motivación de tu corazón. Porque sé que no siempre vamos a estar de acuerdo con todas las cosas. No siempre nos va a gustar las reglas que lleguen a firmar. No siempre nos van a gustar los impuestos que quieran imponer. No siempre nos van a gustar las leyes civiles que quieran cambiar. Pero mientras no se opongan a la palabra de Dios, es nuestro deber respetarlas para no ser de tropiezo y se indignen con los cristianos. Pues aún es nuestro testimonio, mi querida familia, en esta área, para que se pueda abrir un camino más y poder llevar el evangelio a todos aquellos que no conocen de Cristo. Y qué mejor testimonio que la iglesia en Roma. Nuevamente, recuerden la salvaje persecución que ellos estaban experimentando en aquella época. Y la pregunta que tal vez tendrían que estar haciéndose igual, y tenemos que cumplir estas normas, y tenemos que cumplir estas leyes, y tenemos que hablar bien de todos estos emperadores que nos quieren quitar la vida, tenemos que hablar bien de todos esos emperadores que nos quieren hacer antorchas humanas, que nos están tirando a los leones. Y Pablo les escribe una carta a ellos. Y les dice, sí,
siempre y cuando todo eso no te lleve a ir en contra de tu fe cristiana. Y cuando llegó ese momento, ellos dijeron, hasta aquí yo cumplo estas reglas, porque si doy el siguiente paso voy en contra de la voluntad de Dios. Ahí fue cuando les dijeron, bueno, vamos para el Coliseo, que se lo van a comer los leones. Vamos a ponerlos en palos y los vamos a colgar en la vía romana y prender en fuego para que sean antorchas que iluminen el camino. Pero ellos lo hicieron, ¿por qué? Por obediencia al Señor. Es decir, en ese momento ya eran exentos de la ley del hombre y cumplieron la voluntad de Dios. Y son muchas cosas, mi querida familia, que tú y yo tenemos que examinar en nuestras vidas. Y la clave para poder vivir entonces bajo ese testimonio de integridad y de fidelidad a Dios y cumplir con nuestros deberes aquí en la tierra, ese llamado de obedecer, lo podemos ver en las mismas palabras que Pedro escribió en 1 de Pedro 2:13, por causa del Señor. No para que el gobierno aplaude y diga, wow, qué persona y qué ciudadano tan ejemplar. No para que en la familia digan, wow, mira, qué hijo, qué hija, qué padre, qué madre tan ejemplar. Que para que en el trabajo digan, wow, mira, qué trabajador tan ejemplar, sino que sea por causa del Señor. Absolutamente todas las cosas tú y yo podamos cumplirlas para la gloria y la exaltación de su nombre. ¿Quién nos da a nosotros la manera para cumplir con esto, con estas responsabilidades? Dios mismo es el que provee, ya sea si son cosas materiales, físicas, Él nos va a proveer de alguna otra manera, así como lo fue en el caso de Pedro, que le dijo, ve y pesca y saca un estatero de la boca del primer pez que saques del agua, y cumplió. Pero asimismo el Señor nos va a sustentar y nos va a llevar a nosotros a crecer, nos va a suplir las necesidades de nuestro carácter en muchas cosas para poder enfrentar conversaciones, para poder refrenar la lengua en otros momentos. Él nos va a formar en ese carácter y nos va a dar todo lo que tú y yo necesitamos para cumplir con todo esto. Nos va a llenar, ¿verdad?, nuestra conciencia con integridad y decir, esto es algo que debería estar haciendo yo con diligencia, esto es algo que yo debería rechazar. Todo eso, mi querida familia, debe ser analizado en el día a día. Y es bonito cómo la Biblia nos permite hablar de estos temas, porque a veces, nuevamente, un domingo tiende a ser solamente amén, Espíritu Santo, gloria al Señor, todo espiritual. Y muchas veces emprendemos el lunes y no tenemos una ética cristiana para decir cómo entonces debo yo vivir esta situación. Y poco a poco vamos a ir viendo, mi querida familia, mientras seguimos desarrollando en nuestro estudio sistemático de la palabra del Señor, que llegaremos a esos temas que nos hablan, ¿verdad?, de los verdaderos pasos de aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Así que con eso en mente, yo te invito a que podamos entregar este tiempito en oración al Señor, que sea Él obrando en medio de nosotros. Amado Dios, queremos darte gracias, Rey Celestial, por este día. Gracias por la bendición que es podernos acercar a tu presencia de poder, Dios Todopoderoso, podernos rendir ante aquel que es digno de alabanza y de adoración.